Buenos días. Me gusta la mayoría. Vamos a empezar. Yo le voy a poner, vamos a hacer dos ejercicios como evaluación. A ver, le voy a poner como tarea. De todas maneras, ahora acá le pongo en pantalla. Son dos ejercicios. Bueno, hay literales. A ver, hay que responder a todo, ¿no? ABC. Y el último que podemos poner como dos. O sea, tendríamos sobre tres. Digamos así, uno, dos, tres. Y el último 2 4 5 si le equiparamos así sobre 5 o sobre 10. Le voy a compartir como una tarea más bien y le voy a colgar esto para que pueda subir ahí. De todas maneras podría empezar, solo lo voy a imprimir nomás como una, a ver, como PDF más bien, para subirle a la plataforma. Ya, de todas maneras me puedo empezar ahí con lo que está publicado. Eh, si se ve todo completo ahí. Ya, cualquier inquietud ahí me comenta. Esto P y Q, ¿qué son funciones o son vectores? A ver, perdón. Estamos hablando del conjunto de polinomios. Estos son vectores en este caso, polinomios. Aquí se dice evalúo en cero. La primera derivada evalúa en cero y la segunda derivada evalúa en cero para el polinomio en cuestión. Aquí también estaríamos con notación de polinomio, ¿no? Coeficiente x al cuadrado. Polinomio 1x cuadrado. Disculpe, Inge, no había dicho que la prueba era para el viernes. ¿Cómo quedamos? ¿No era para ahora mismo? Ya hemos hecho Eh, algunos ejercicios ya. Habíamos quedado para el viernes. Había dicho que era de hoy en 8 el viernes. El viernes pasado dijo que era en 8. Pero no creo que les mande ejercicios así. O si no, bueno, ya les puse igual ahí. Podríamos no, hacer como ejercicio en clase, entonces, verá, haga cuenta que es la prueba. Va a tratar de desarrollar y sí creo que no sé si nos alcanza el tiempo para revisar. Podríamos pensar en hacer el uno, ahí revisamos y ahí hacemos el 2 por si acaso si no nos alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es que empiece a desarrollar solo. Vamos a ver cómo desarrolla el primero. Haga el primero, entonces se va a centrar en hacer el primero y ahí me va comentando o me va indicando si lo logró hacer, si no, le empezamos a desarrollar en clase, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces, sí, la idea sería que lo logre hacer solo. Si logra terminar todo y me muestra ahí para corregir, estaríamos bien. Si no, si necesitamos apoyo y vamos a ir caminando. Bueno, recomendaciones ahí. El primero es prácticamente todo lo que hemos hecho. Lo que cambia es la definición acá. Hay que ver cómo se ve con las constantes. Tratar de no perder mucho tiempo en el cálculo. El 2 es un poquito de aplicación. Hay que recordar cómo hicimos una interpretación del Producto Interno para tratar de elaborar el camino. Quizás no es muy obvio qué hay que hacer. Hay que meditar sobre lo que habíamos hecho antes nada más. Pero el primero sí es prácticamente lo que hemos estado haciendo. Entonces empieza a trabajar y ahí me comenta ya. Entonces ya le hacemos como ejercicio en clase más bien. Ok, profe.
Lice, ¿se encuentra ahí? Dígame. Sí, a ver, le estoy avanzando un poco. Quería corroborar que estoy yendo por el buen camino. ¿Será que le puedo mandar una foto? ¿O compartirle la foto? Sí. Sí, ya. Espera un momentico. A ver. Ah, ok. Estoy bien, ¿no? A ver. Ya. Bueno, lo primero que había hecho era cada una de los P0 y las derivadas, todo eso, ¿no? Y entonces, a ver, dice, ah, bueno, ya quitó. La primera orden decía hallar la matriz, si no me equivoco, ¿no? Y ya, pues entonces aquí le hago el producto interno y lo que me queda es esto, ¿no? Y entonces con la correspondencia, supongo, lo que me queda es 4, 1, 1 y lo demás todo 0. Y entonces esa sería la matriz de la base canónica para este producto interno. ¿Por qué llegó esa fórmula? Dice, no la entendí. A ver, verá, sí, bueno, podríamos producir la fórmula directa. Dice, si escribe P como el polinomio x cuadrado más x más c y q como u x cuadrado bx más w. Primero calculo dice la primera derivada, segunda derivada, y ahí luego evaluamos en cero. Entonces me va a dar c, b2a, y el otro me va a dar w, b y 2b. Entonces ahora debo multiplicar, a ver cómo era, debo multiplicar término y sumar. Sí, finalmente me queda solo primero, segundo y 4. Hay que ordenarle. Bueno, depende cómo le ordenemos al polinomio, ¿no es Sí, cierto? bueno, AU serían este del principio, BV sería este del medio y CW sería Ya, el del final. Y como los demás sí, están en cero, ya pues entonces le dejan cero. sí, sí, bien está. ¿Sí, no? Y entonces no tengo la orden por ahí, a ver. eh, sí, eso sí. ah, bueno, en fin. Creo que la segunda orden era el complemento ortogonal de una base que nos daban. Digo, no una base, era un espacio vectorial, si no me equivoco, Sí. y nos daban que cumpliera esto, que alfa Ujú, más beta menos esto delta es igual a cero. Entonces, parametrizo aquí, ¿no? Les doy valores a estos dos, t y s, y despejo alfa. Y entonces me queda esta base con estos dos vectores, que ujú. serían los de s. Entonces, como lo que quieren es ortogonal, el complemento ortogonal, tengo que asegurarme que el el producto interno de los vectores de la base sea cero, ¿no? Entonces, hago el producto interno con la matriz. Aquí lo puse conjugado, aunque no creo que haga falta, ¿no? Ya pues multiplico, aquí un genérico, un vector genérico, y me dan estas dos. 4a más c igual a cero, menos 4a más b igual a cero. Lo pongo aquí como una matriz y esto le había reducido para que quedara aquí donde está el 4 le quedaba 1, donde está menos 4 0, 0, 1 y entonces aquí al lado me queda en términos de C, ¿no? Y entonces hago que C sea un parámetro y me queda que es igual a B y A es igual a un cuarto T. Y entonces ese sería el complemento, ¿no? La base del complemento ortogonal Creo que cambió de signo algo ahí. que cambia de signo. Creo que B es igual a menos C. Es igual a menos C. Bueno, lo tengo por aquí, de hecho. A ver. Cojo la matriz, se la reduce a menos C. ¿Por qué menos C? A ver. A menos C. 4, 0, 1, menos 4. A 4, este es 1. Menos 4, 1 y 0. No veo por qué. No veo a qué se refiere.
De las dos ecuaciones nomás. 4ac y menos 4ab. Si la suma tiene la condición para CB, que deben ser complemento a cero. Ah, que deberían ser... Ah, es verdad. Hay que chequearle ahí nomás. Va a cambiar de signo algo de los lados del vector, pero bien está. Recuerda que nuestra notación es bastante cómoda porque estamos en coordenadas en la base canónica, porque realmente eran polinomios todos, ¿no? Estamos usando las coordenadas del vector nada más. Bien, bien está, hay que ver la base, creo que se mueve ahí algo del vector. Es un solo vector nada más. Entonces ahí tendremos que producir em, bueno, ya tenemos el ortogonal, encontrar la aplicación proyección. En este caso AS. Pero como S tiene dos dimensiones, o ortogonalizo esa base, o me voy por el complemento más bien, que como tiene un solo vector es más sencillo. Respecto al vector, creo que había otro programa para hacer eso. A ver, 4 y C. Creo que es esto. Espera. A ver, este sería 0, 0, 0. ¿No? A ver. A, C, ya sería 1. Y este sería menos 4 y 1. Por aquí. Ah, en efecto. Bueno, es que es verdad, pero entonces, ¿por qué aquí no me salió? Ah, Ya no, lo que pasa es que aquí están los dos negativos. Menos un cuarto x3 y menos x3. Y en el que yo tengo están los dos positivos. Un cuarto x3 y 1. Aquí sería positivo. Eso creo que compensaría, ¿no? Sería igual. No, pues Tenemos porque que... se tendría que cambiar de signo entonces. Entonces, a lo mejor le dejo aquí con el menos. Lo voy a dejar con el menos. Menos. Claro, C tiene el signo distinto a los otros dos. Bueno, entonces hasta ahí solo habría que cambiarle menos un cuarto y menos uno aquí en T. Y por lo tanto aquí también menos un cuarto y menos uno. Ya. Entonces sí, o sea, sí estoy bien encaminado, ¿no? Sí, 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 estamos. Listo. Eh, la orden del ejercicio, ¿dónde estaba? Disculpe. Creo que no le subí a ningún lado a la final. Le comparto la pantalla como estábamos. Ahí. La parte que faltaría, bueno, lo que continúa ahí. ¿Dónde se me fue la pantalla? Perdón. A ver si se ve ahí. La aplicación hay que formar. Entonces, meditando sobre el asunto, como S tiene dos dimensiones, tendría que ortogonalizar si quiero ir por la definición. O viendo el complemento, es más sencillo escribirla por el paso a la identidad. Entonces, se podría formar. Bueno, le voy a escribir como una fórmula aquí. Escríbale como una fórmula en vector, ¿no? En vectores polinomios. Trate de recordar siempre de regresar a la definición porque estamos notando un vector en coordenadas y se ve bien como algo de L3, pero realmente la estructura es de un polinomio. La función acá, al final, debe usar un polinomio y debe devolver un polinomio. Eso nada más.
¿Cómo le va? No sé si alguien terminó primero. Sí, el primero lo terminé. ¿Podemos verle? Ah, bueno, aparte de lo que hice, solo me faltaba el C, pero le tomo una foto. Tomo una foto. Ya. Y bueno, era la proyección es sobre S, si no me equivoco. Pero ya. Sí. Entonces cojo un genérico y le hago la operación, que sería producto interno del genérico por la primera base, porque había hallado dos bases para eso. Y entonces aquí también en el denominador el producto interno de la base. Y entonces después multiplicado por la misma base. Y aquí repetimos el proceso con la segunda base. Eso sería. Y nada, efectuamos. Así lo hice con la matriz también. Efectuamos y me queda este. Ya un Final. detalle. Para usar la fórmula hay que asegurarse que sea ortogonal a la base. ¿Es ortogonal o no ortogonal? De casualidad creo que sí sale, porque tiene justo eh, por la posición de los ceros, ¿no? No son ortogonales ahora que lo veo. Ortogonal. Hay que pasar por Gram-Smith o irse por el complemento ortogonal. ¿Cómo por el complemento ortogonal? O sea, Sería, déjame ver, lo voy a poner acá en la pizarra ya para concluir esa parte, porque estamos ya cerca. Bastaría, a ver, le pongo por acá, en la primera parte. Bueno, la ahí proyección. sí se ve, ¿no? Bueno, la matriz termina siendo sencilla como, bueno, dependiendo de cómo le ordenemos al polinomio. Aquí yo le estaba ordenando así. Entonces, o le volteamos el orden también de la base. Y verá, eso hay que recordar. Si le ordenamos la base así, de hecho va al revés. Sería 1, 1, 4. Pues sería la forma, depende de la base, ¿no? Si le doy la vuelta a la base, así se vería la matriz. Bueno. Luego el complemento ortogonal, entonces aquí había un solo vector que le podríamos escribir igual como reordené la base, estaría al revés, más bien aquí creo que es 1, menos 1 y menos un cuarto, creo que sería así, al revés. Pero esto entre comillas porque es un polinomio, sería más bien como está en base canónica, es 1 menos x menos un cuarto de x al cuadrado, ahí le va a coincidir el orden, ¿cierto? Así sería. Sí, eso sí me coincidió. Ya. Pero ¿y Ahora, entonces por qué? Entonces, ¿por qué me queda al revés la matriz? por Porque el orden de los vectores. Este es el primero, segundo, tercero. Entonces por eso va el primer término, etcétera, etcétera, hasta el último. Es por el orden de la base. Si la base hubiese estado así, la matriz hubiese sido afectada de ninguna manera, hubiese sido igual. Sí, es el orden de los términos. Si el x cuadrado, si le poníamos así, una base así, es la misma base, solo que está reordenada, ¿verdad? Vendría aquí así, nada más. Eso nada más de recordar ahí, depende de la definición que se entonces, introduce. entonces a la hora, por ejemplo,
y hacer el producto interno con P y Q, yo lo había hecho AX al cuadrado más BX más C. Entonces tendría que haberle hecho CX al cuadrado más BX más A, ¿no? Sí, ¿sí me No, explico? vea, pero puntualizando ahí, la fórmula es, no tiene peligro aquí. Si el vector P, como quiere que le hayamos etiquetado, constante 1, constante C, la forma de escribir en la base es lo que cambia. Entonces, si aquí le pone x cuadrado, x y el 1, pues la fórmula no surge efecto, porque de todas maneras me va a salir aquí primeros, ¿no es cierto? A1, A2, digamos para Q también. A1, 1, 1. Aquí A2, así, ¿no? Etcétera. Entonces la fórmula no surge efecto porque va a tener primero, primero, segundo, segundo y 4, tercero, tercero. ¿Cierto? Cambien los nombres, va a cambiar esto, pero la estructura va igual. El momento de escribir en la base, ahí es donde es determinante la forma de la base. No solo, obviamente, los elementos, sino su propio orden. Porque si usted recuerda la definición, la matriz A y J estaba dado como el producto de E y J. Entonces aquí dice el orden. Como vienen y etiquetados, se graban en la matriz. Entonces si cambia de posición, cambia la matriz. ¿Sí? Eso nada más de recordar. De todas maneras, sí, es la misma configuración. Hay que reordenarle para hacer justicia como ingresaron nada más. Eso cambia un poquito la forma de escribir al final, porque le estoy pensando así al polinomio. ¿Sí? O sea, las coordenadas del vector P se van a escribir como A, B, C, cuando A es bueno, en mi notación está al revés, ¿no? Cuando A es la constante y cuando B es grado 1 y C es grado 2. Haciendo justicia a eso, se vería así, más bien el vector que lo genera en coordenadas, o es más limpio verle más bien en polinomio. Como decía, al final hay que regresar a la notación polinómica y ahí ver o entender si hicimos bien el paso. Pero entonces para salir de duda, a mí como me quedó al revés, ¿eso significa que está mal? Sí, Sí. claro, Sí. porque la base estaba reordenada, la matriz es diferente. Sí, tal cual, la matriz es diferente. Ya, llegado acá al final, como decía, si S tiene dos dimensiones, la dimensión de S es 2, la dimensión de ese ortogonal es 1, construir el proyector a S versus proyector a S ortogonal, aquí necesito sí o sí pasar por Gram-Schmidt porque no sé si la base es ortogonal, la base que había detallado. Pero acá en cambio puedo aliviar eso porque es de dimensión 1, aquí no hace falta. No hace falta pasar por Gram-Schmidt. Entonces vamos por acá mejor, es lo que decía. Entonces para construir la proyección de ese ortogonal de un vector cualquiera a P, aquí hay que insistir como le veo a P, como A más BX más X al cuadrado. Entonces, para escribir esto, usamos la base de ese ortogonal, que es un solo vector, que en mi camino estaría al revés, 1 menos 1 menos un cuarto. Y aquí escribo la fórmula. La fórmula sería producto interior de, bueno, entre comillas también, porque este vector hay que escribirle en polinomio. 1 menos x menos un cuarto de x al cuadrado. Ahí sería más justo. Y entonces el producto interno acá o la fórmula sería arriba el polinomio general por este polinomio. 1 menos x menos un cuarto de x al cuadrado. Abajo la norma de ese de ahí. Menos un cuarto de x al cuadrado, coma 1 menos x menos un cuarto de x al cuadrado. Siguiendo la dirección de este vector de la base por 1 menos x menos un cuarto de x al cuadrado. Eso es notación explícita como vector del espacio polinomios. Si escribimos en canon en versión coordenadas, entonces el primer vector se ve bonito, se ve como A, B, C en ese orden. El otro iría entonces en ese orden 1 menos un cuarto. Y ahí puedo usar la matriz. Es decir, aquí le podríamos ya poner transpuesto, matriz en ese orden, 1, 1, 4. Y aquí vector 1 menos un cuarto.
Y en el denominador, pues también tendría entonces matriz, bueno, transpuesta. Bueno, pongo así mismo. 1 menos 1 menos 1/4. Transpuesta, matriz, 1, 1, 4. Vector 1 menos 1 menos 1/4. Siguiendo la dirección, pero como está en coordenadas, al final hay que regresar. Esto escrito en coordenadas a la proyección de S de P, escrito en base canónica, se ve así. 1 menos 1 menos 1/4. Entonces ahí ejecuta todo el proceso y le va a dar una fórmula. No sé si llegó. Bueno, no es muy fea la fórmula porque justo la matriz es bastante amigable. Me va a quedar aquí A menos B menos 1/4 de C arriba. Y abajo me debería quedar 1 menos menos más 1 menos menos más 4 de 1/4. 1/4, ¿no? 1/4. De la dirección 1 menos 1 menos 1/4. ¿Sí? Lo vamos afinando. Me va a quedar entonces... bueno, el coeficiente puede sacar factor común, me va a dar 4, 5, 6, 7 cuartos, 4 séptimos. 4 séptimos del coeficiente que es el mismo a b menos 1/4 de c de la coordenada 1 menos 1 menos 1/4. Y si le quiere escribir ya como polinomio, la proyección del polinomio p sobre ese ortogonal, ahora sí le pongo como polinomio. Ya es un coeficiente, este es un número. Ahí ya le puedo poner libremente acá la dirección 1 menos x menos 1/4 de x al cuadrado. Salvo si me equivoqué en las sumas ahí, esta sería la respuesta de la proyección a ese ortogonal. Ahora, ¿cómo encuentro la proyección al otro lado? Pues simplemente recordamos la teoría que S está en suma directa a ese ortogonal y forma todo el espacio, por lo que la proyección de cualquier polinomio a S más suma directa proyección del mismo polinomio a ese ortogonal es pues el mismo polinomio, es la identidad. De ahí despejamos. Entonces lo que buscaba como proyección de P a S es P, o sea, el polinomio general A más Bx más x al cuadrado menos lo que acabo de construir arriba, menos todo ese factor, menos 1/4, sí, no, 4 séptimos de A menos B menos 1/4 C del polinomio 1 menos x menos 1/4 de x al cuadrado. Y el orden le puede simplificar, ¿cierto? Elegantemente nada más. Veamos la constante. La constante va a salir como 4 menos toda esta historia. Bueno, aquí me va a dar 7 de 4, 3, si no me equivoco, A menos 4B menos C, un séptimo, la constante, más la parte grado 1 me va a dar B de menos menos más 7, 4, 11, si no me equivoco, menos 4B menos C de 7, X, y el último menos el 4, 4 se va, no, y no, otra vez tengo que multiplicar igual. A ver, ya creo que hice mal. Con el C, uy, no sé si calculé bien los otros, me hizo dudar el último. Con el último tendría C de 4, 7, de 4, de 7, 7, menos menos más 8. 8 de C, ¿cierto? 8 de C y el resto se queda igualito, menos 4 más 4, 4A más 4B. Del 4 que va a quedar abajo, todos se pueden ir. Queda solo 2 más B y abajo me queda 7. Si no me equivoqué, bueno, ahí le corroboro la parte. A lo que quiero llegar es que se ve así, constante, 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 que se evidencia que usan los coeficientes de P en ese orden. Entonces sería la fórmula final a la que queríamos llegar. Algo parecido, si no me equivoqué en las sumas. ¿Sí? Esa sería la parte final. Bueno, ahí sí se equivocó en sumar y restar. Lo importante es entender que puedo usar entonces esta identidad para ahorrarme el proceso de Gram-Schmidt
Y aquí estamos definiendo la proyección como debe ser, el producto interno por su dirección. Y aquí estoy simplemente invocando más bien la coordenada para calcular fácilmente. Y al final recordar que debo regresar a la notación del polinomio. Esta sería la proyección propiamente dicha. Dice, en la proyección de S, las dos bases que tenemos deben ser ortogonales, ¿no? No necesariamente ortonormales. ¿Sí, no? Ortogonales. Sí, porque en la fórmula, como le estamos poniendo acá los denominadores, no hace falta que sea ortonormal. Si es ortonormal, este ya me da 1 siempre. Sí, pero bueno, igual me toca calcular las normas. Sí, o sea, de memoria, así le veo ortogonal, puede ponerle los denominadores nomás. Dice, por cierto, un compañero mandó una foto en el chat Ah, no le vi. haciendo la matriz, creo, pero le sale diferente. Creo que se ve por acá. Dice, ahí se ve, no, está muy, a ver, por ahí. Bueno, dice, vamos a escribir al polinomio a b x cuadrado. Luego dice, bueno, derivamos 2 veces más. Sí, vamos por la definición, mejor dice, polinomio 1, 1 para la entrada 1, 1, 1, 2, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer justicia a la definición, entonces es un poco incómodo que está aquí derivando todo, ¿no? Primer elemento, evaluar, no sé si se... que llegó 6, dice que llegó. No puede ser, pues 0, 0 acá. No sería, desafía producto interno eso. No está mal. Hay que revisar los cálculos. Porque, por ejemplo, en el primero voy a tomar primero. Primero. O sí, o no. A ver. La definición era, evaluamos los vectores del 0. Entonces, como el vector es 1, 1 me va a dar. 1 más 1, siempre. Digamos 1 por 1, 1. Más el otro pedazo. El otro pedazo sería derivar. Ahí sí va a botar 0, 0. O sea, aquí está mal porque me va a dar 1 más 0 más 0. 1 me va a dar. Sí. Los otros igual. Cuando cojo el 2, evaluar en... A ver, acá me va a dar 0. Pero la primera derivada me da constante 1. Aquí va a salir la configuración al revés. 0 más 1 más 0 me va a dar. Entonces me va a botar en las diagonales siempre termina en 1. Salvo el último que por la derivada terminó siendo 2. Entonces me va a dar 0, 0, 2 por acá, estaba calculando mal. Me da en el orden que pusimos, otra vez, si puse 1x cuadrado, me debe dar otra vez 1, 1, 4. ¿Sí? Chequear esos cálculos. Bueno, creo que estamos bien. El primero nos alcanzó bastante tiempo. Sí. En el segundo, no sé si alguien empezó ya a entender qué hay que hacer. Y alguien acabó. Espera. Bueno, es bastante fácil de interpretar porque tengo solo 2 dimensiones. Es un espacio complejo, sí, pero como espacio complejo del cuerpo, los complejos sigue siendo 2 dimensiones. O sea, podría pensar como R2 todavía. Quizás el gráfico no amerite, pero sí lo podríamos entender todavía así. Bueno, AS está definido como una ecuación de las coordenadas del vector. No se pierde ahí. Una ecuación igualada a 0. Esto es una recta, R2. ¿Cierto? Entonces, de un gráfico para entender. El gráfico no muestra nada, pero sí ayuda a entender. Si me pone un gráfico y dice, ya está la respuesta, 0. Sí le va a ayudar a entender, pero no es una demostración. Bueno, hay un espacio vectorial que es la recta. No sé por dónde estará. Le dibujemos ese. Dentro de lo que estoy intentando meditarle como R2, una especie de gráfico. Bueno, hay una recta por ahí. Y hay un vector. Esta no está en la... bueno, lo tramposo hubiese sido que el vector está en la recta, entonces la distancia jamás va a ser cero, jamás va a ser diferente de 0, ¿no? No, de hecho está mal escrito el vector, perdón. Aquí estaba mal escrito, es un vector de 2 coordenadas, pues aquí tiene que ser así. Perdón,
Claro, estamos mirando ahí. 2 coordenadas. Entonces el primero vale 2 y el otro vale i. Esta no está en la recta. Bueno, no, porque si usted le pone 2, la primera, más i, la segunda, me da justo 3 y que no vale 0. Entonces al menos mi idea de gráfico sí corrobora. El vector u está en algún otro lugar, no sé, por aquí. Por aquí está el u respecto a la recta. Entonces sí tiene sentido hablar de distancia, ¿cierto? Distancia. Ahora, para encontrar la distancia, ¿qué necesita usted? Recuerde, la distancia de, ahora sí mi vector por acá, u versus la recta, la distancia de u a la recta, era en fórmula la norma del vector. ¿Cuál me conviene hacer? Calculemos la proyección acá, o al ortogonal. Note que desde ese punto de vista de dimensión da lo mismo, porque esto es una recta y el S ortogonal también es una recta. Entonces ahí sí mi gráfico se entiende un poquito mejor, porque va a haber aquí una recta y puedo jugar con esa idea del complemento. Entonces o bien me voy por acá o bien me voy por acá. Usted decide ahí. Le voy a poner la fórmula más ágil quizás con el complemento. Busco la proyección del vector en cuestión a este ortogonal. Esto es lo que quiero que valga 1. ¿Sí? La proyección. Ahora de malas, porque justo para poder encontrar esto necesito usar la definición del producto interno, ¿cierto? Porque si va de memoria, busca una base para ese ortogonal, digamos que la logramos encontrar, y es este vector E, digamos E1, como sea la base de ese ortogonal respecto a ese. Entonces, si lo logro encontrar, ya se puede ver como el vector en cuestión multiplicado por E1 dividido por la norma de E1 por la dirección. Quiero que valga 1 en norma. Sí, pero hay demasiadas incógnitas. Primero, E1 no sé qué tal será. Para poder encontrar, necesito el producto punto que nadie le dio. Y otra vez, para reformular esta ecuación, necesito el producto punto. O sea, despeje el producto punto de aquí y de aquí. Entonces, si bien la definición exige ir por ese camino, la definición exigía conocer el producto interno, que es justamente lo que no conozco. Bueno, las pautas sería recordar algo que hicimos en un ejercicio anterior. Cuando estábamos, por ejemplo, en L2, creo que era en L2 el ejercicio sencillo que hicimos. Cuando estaba en L2 tenía yo por aquí un vector U y por acá un vector B cualquiera. Y decía, encuentro un producto punto de tal manera que U y B sea una base. Recuerda, si le llamamos B, quiero que sea una base ortonormal. Y habíamos dicho, claro, si afuera ortonormal, el producto punto en cuestión en esa base se veía bien cómodo. ¿Se acuerda? Como 1, 1 y ceros por acá. La identidad en una base ortonormal. El momento que dice eso, resulta que entonces estos ya eran ortogonales y de norma 1. Aún moviendo la geometría y definiendo. ¿Se acuerda que usando esta idea y usando la matriz de cambio de base a la canónica, habíamos podido despejar esta incógnita? O sea, esta que es una matriz conocida en la base canónica, si lo escribimos así, en base canónica, esta era la incógnita, ¿cierto? Entonces pudimos despejar de una ecuación matricial y logramos encontrar esto, ¿cierto? Sí, no sé si ya le salta a los ojos lo que hay que hacer. En lugar de haberle dado 2 vectores a mano, yo le di acá un par de espacios vectoriales. Es la misma historia, solo que en vez de coger así, coja un generado de. ¿Parece? Entonces, es prácticamente lo que hay que hacer. Sí, ahí la pista está bien encaminada. Va a traducir esta idea de vectores o de espacios, mejor dicho, a este requisito que antes era 2 direcciones, para poder formular la ecuación y despejar el producto interno y poder salir. ¿Ya? Y en el camino, si usted le medita, ¿cómo se traduce esto de ortonormales? Lo que quiero tener es distancia 1. Eso se traduce en que el vector que va a proyectar acá, justo el que vamos a encontrar aquí, sea de norma 1. Si se da cuenta, porque esta es la distancia. Y si busco al vector como de norma 1, es justamente este requisito. O sea, es la misma historia. Vamos a construir una base para ambos y luego construir la condición
para que la matriz en esa base sea de norma, sea la identidad, y ya de cajón voy a tener todo. Voy a tener la condición de ortogonalidad y que la norma de esto sea 1, que se traduce justo en la distancia. Sí, no sé si le vio. Va a intentar traducir eso, no hay que ponerle limpio, ponga las ideas, simplemente despejando el camino, recordando lo que hicimos en el otro ejercicio para construir y despejar la matriz. Entonces, va a intentar hacer, a ver, en el tiempo que nos queda, y ahí hacemos una corrección. Ya. Bueno, más que nada, acuérdense de lo que hicimos antes, ¿no? Sabíamos que si existe ese tal producto interno, yo lo puedo formular así, de cómodo, y ahí interpretar el cambio de base. Pues necesito entender cómo mismo es esto, cuando es una recta en algo de 2 dimensiones. Para ir por la idea visual, podríamos pensar así, pero a largo plazo hay que tratar de independizarse del gráfico, ¿no? Porque es una trampa a veces. El sentido común nos juega en contra a veces. Si es de 2 dimensiones, le puedo intentar meditar así, pero si fuera de 3 dimensiones, o peor todavía, hay un espacio de mayor dimensión, el gráfico quizás no, quizás le cause una complicación adicional, ¿entender? Entonces hay que ilustrar el esquema. Más bien. Bueno, voy a intentar hacer y ahí me comenta ya, a ver, con las ideas que le acabo de dar.
Dice, disculpe, no le estamos entendiendo bien cómo hacer este ejercicio 2. A ver, Base. hay más de una opción ahí para proceder. Voy a explicar acá. El gráfico todavía me permite, como tengo dos dimensiones, sí funciona un esquema ahí mental del lugar. Quiero poner en otro color. Ya, dos opciones. Tengo algunas opciones, ¿verdad? Bueno, primero constatamos que U efectivamente no pertenece a S. Es un diagrama aquí de la idea es, ¿no es cierto? La recta está por ahí S, y el vector en cuestión U, tal cual. Y aquí tendría lo que quiero calcular como distancia, ¿no es cierto? Entonces, una opción sencilla sería, por ejemplo, vamos a provocar que el producto punto haga que esto sea ortogonal. ¿Sí? Pues digamos, primera opción podría ser buscar el producto punto, buscar el producto punto de tal manera que U sea ortogonal a S. Y gano bastante porque sí, en el momento que es ortogonal, la distancia del punto U a S es justamente la norma de U como vector. Bueno, estamos confundiendo aquí la noción de punto y la noción de vector. No es muy ambigua la idea. La distancia del punto a S es la norma vista como vector. O sea, es lo mismo. Es como haber puesto vector U por acá y S. Tengo ortogonal. Disculpe, Es la altura. la norma del vector es la raíz del producto interno del vector por el vector, ¿no? Ajá, sí, Sí, la norma sí. como se define. Ok. Sería la raíz del producto de U por U. Ya. Entonces, esa sería una estrategia. Tendría directo ya. Pues voy a buscar una base tal que sean ortogonales para que la norma sea traducida de esa manera. Y como quiero distancia 1, entonces veo que usted de hecho basta hacer, ¿cierto? Que de hecho sean ortogonales. O sea, a la final basta, por ejemplo, si tomamos así mejor. Si tomo una base de la siguiente manera, justo el vector U y un elemento generado por S, llamémosle S minúsculo, tal que sea una base, ¿no? Tal que S esté generado por S minúscula. Y en este caso, entonces en mi gráfico yo ya tomaría aquí un vector director para S minúscula, y entonces si construyo esto como base y busco un producto interno que lo haga ortonormal a esto, ya habría respondido a la respuesta. Entonces, meditado de esa manera, entonces buscaría, ¿no es cierto? Basta encontrar entonces un producto interno tal que U y B sean ortonormales, tal que U y B sean ortonormales. ¿Sí? Me parece, entonces ya se tradujo en el ejercicio anterior que habíamos hecho. Tengo dos vectores que los conozco, si el primero ya lo conozco y el segundo basta buscar un vector director de lo de acá, que es facilito porque como si le podríamos parametrizar Z1, Z2, aquí vendría un parámetro, ¿cuál me conviene poner? A Z1 pongamos parámetro lambda, y entonces Z2 es menos I lambda, ya tengo parametrizado. Entonces un vector director puede ser fácilmente el 1 menos I, entonces ya tengo aquí dos vectores, el 2i y el 1 menos i. Entonces ya tengo dos vectores y quiero buscar un producto interno de tal manera que se conviertan en ortonormales y ya ganaría. Entonces ahí simplemente recuerda el esquema anterior. Buscamos escribir el producto punto en ambas bases. Por ejemplo, escribo el producto punto en base canónica. Debería ser, bueno, pongámosle mejor así. El producto punto de algún vector cualquiera, x, y, como fórmula, ¿cierto? Aquí tiene dos formas o varias alternativas de escribir dependiendo de la base.
Si pensamos en la base canónica, tendría vector, base canónica, por matriz, del producto interno en base canónica, por vector de la derecha, bueno, este era transpuesto, este era conjugado, base canónica, escrito en base canónica. O escrito en la base que me interesa, escrito en la base que declaramos acá, DB1, escrito en base 1, transpuesta por la matriz que ahora sí la conozco, porque la voy a buscar de tal manera que sea un ortonormal. Entonces, necesariamente aquí se ve como la identidad, lo que hemos dicho en el curso. ¿Sí? Así sería la matriz, bueno, póngale el codificador de la matriz en la base 1 por el otro vector en la base 1. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sé? Sé que es para todo. Esto es la definición, es para todo X, Y, elementos de C2. ¿Cierto? Se debe ver así. Y lo que conocemos de lo que acabamos de construir es que esto se ve como la identidad 1, 1, 0, 0. Porque, insisto, queremos que sean ortonormales. Entonces ella puede jugar con esto, como hicimos antes, ¿no es cierto? Tienen estas dos ecuaciones que son lo mismo y despeje lo que no conoce. Esto es lo que no conozco. Esta es mi incógnita. Como es para todo, puede de hecho dar valor o despeje como lo habíamos hecho y habíamos construido la camino por cambio de base. ¿Qué es lo que permite ligar la una a la otra? Acuérdense la matriz de cambio de base. Porque la matriz que va, por ejemplo, de la base 1 a la base canónica, la que me permite pasar de un lado al otro. O sea, si aquí multiplico X base canónica, bueno, al revés, base 1, de 1 a base canónica, me da como respuesta X en la base canónica. ¿Sí? Entonces recuerda la ecuación con la formulado, ya conoce las dos, ¿cierto? Conozco la base canónica y conozco la base 1 en cuestión, puedo construir la matriz, y recuerdo de qué lado me conviene poner para despejar. Sí, a la final pasado a limpio, como digo, no hace falta escribir tanto a largo plazo, lo que estoy repasando es que lo que no conozco, que sería la matriz en la base canónica, puedo reescribirla a partir de la matriz en la base 1, que sabemos que es la identidad, por las matrices de cambio de base. Entonces recuerde nuestra notación, ¿cuál venía a la derecha? La que va a tomar base canónica y me va a botar en base 1. La matriz, cambio de base, base canónica, base 1. Para que me devuelva en base canónica la respuesta acá, tiene que pasar por izquierda la matriz de la base 1 a la base canónica. Pero esta respuesta, la de acá y la de acá era conjugada por el esquema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, lo que va a hacer es este cálculo. Ya he pasado a limpio. La identidad que está de adorno aquí. Hay que calcular las matrices de cambio de base. La una va de canónica a 1, de una canónica. Una de las dos es fácil construir, la otra de inversa, ¿se acuerda? Y despejar y calcular, y ahí va a evidenciar cómo se ve el producto interno. En matriz, finalmente puede ponerle en una fórmula. ¿Ya? Entonces, pasado a limpio, la primera opción es directa. Puede ser esto tal cual. ¿Sí? Encuentra la matriz de cambio de base, multiplicamos izquierda a derecha la complementaria y construyo la matriz del producto interno y ahí pone la fórmula. Esa sería la primera opción. Haciendo que el vector como tal sea ortogonal. ¿Sí? En este caso, la matriz, las matrices que van a los lados sería un vector, ¿no? Porque en No, la las base. matrices son matrices. Matrices de cambio de base. Acá en la definición eran vectores, ¿no? En la definición del producto interno tengo vector, matriz, vector. Pero el rato de despejar, eso ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. El rato de despejar, como era para todo vector, puedo traducir eso en esta representación matricial. O dicho de otra manera, es el cambio de base para el producto interno. Entonces son matrices. Matriz, Entonces, matriz, matriz. entonces primero hay que hallar la matriz de B1 a BC. Ujú. Canónica. Pero Una es inversa de la otra, ¿no? No sé cuál es más fácil de calcular. La que va de canónica, no, la que va de C a canónica. A ver, la de 1 a canónica es la más fácil. La de acá es la inversa. De hecho, puede ponerle el 9 aquí. Sería la inversa 1 canónica
Le damos así, menos 1 barra. Si no, porque la 1 escribo. Sí, es la más fácil de escribir. Ahí estaría pasada. Bueno, le dejo el cálculo a usted. O sea, la matriz B1 es la identidad, ¿no? La matriz. No, no entendí. Arriba tiene en naranja 1, 0, 0, 1. Está indicando que es la matriz B1, ¿no? Ah, sí, esta es la identidad. Es la que le estaba poniendo acá. B1, allá. Y la matriz, o sea, una matriz en una base que va a la canónica es la misma matriz en la misma base, ¿no? No entendí. Una matriz. O sea, la matriz que dice de B1 a BC es la matriz en B1, simplemente, ¿no? Sí, porque la otra es la canónica. Una matriz fácil de Entonces, calcular. La matriz que va de B1 a base canónica, esa es la fácil de calcular porque voy a migrar los elementos de mi base a la canónica, entonces escriben tal cual. ¿Sí? Y se va a escribir en el orden que escogimos, ¿no? Si escojo V o US más bien, y en ese orden 2i, sí, una vez acá, 2i, y el otro sería, como le puse, 1 menos i. 1 menos i. Recuerda que están ordenados de esa manera, ¿no? Estoy poniendo aquí primer vector, segundo vector. Entonces por eso va en este orden. Entonces ya tengo la matriz. Ya puedo resolver todo. Hay que calcular matriz por identidad que está de adorno. Al final hay que invertir, conjugarle y convertir la respuesta nada más, ¿cierto? Al final el cálculo que tiene que hacer es multiplicar 2 por, a ver, 2i, 1 menos i, que multiplica a la inversa de estos, no sé cuántos serán. Pero es no metí 2 por 2, puede ser mal incluso. Conjugada, y ahí descubre cómo se ve. Bueno, le veo una matriz, escríbale como fórmula. Entonces, al final del día póngale una fórmula. El vector Z1, Z2 versus W1, W2. Escriba la formulita. Ya con la matriz de arriba ya puede poner directo porque está en base canónica. Ya, esa sería la primera opción, que como vemos es única, porque estoy forzando a que este vector sea justamente el de la base y que sea de norma 1. Y el otro vector que cogí arbitrariamente, también lo estoy convirtiendo de norma 1. Entonces le invito a meditar. ¿Qué pasaba si cogía otro vector acá? Porque este era un vector director de ese nada más. Hubiese podido tomar, no sé, 4 menos 4i, ¿cierto? Va a producir otra vez el mismo cálculo y va a llegar a otra versión del Producto Interno. ¿Sí se da cuenta? Es única la forma del Producto Interno, pero depende de mi elección de vectores de acá, de los UIs. Sí, dicho de otra manera, el ejercicio tiene infinitas soluciones, depende cómo empezó nada más. A la larga lo que estamos haciendo es al vector U y al vector S, es como que creamos una transformación para verle como vectores directores del espacio, como S y el U. Y en el camino los forzamos a que sean de norma 1. Entonces, este pudo haber sido cualquier vector y este pudo haber sido cualquier vector. La transformación aquí del producto interno nos permite ver como base ortogonal. Y sí, de norma 1, ortogonal. Bueno, esa sería la opción más quizás rápida. La otra, Profe, un poco más sutil. una pregunta, Eh, por favor. sí, Ahí abajo en la multiplicación de matrices, de las dos matrices, eso, o sea, todos los elementos de la segunda llevarían la barra arriba. sí, claro. La barra de la matriz se traduce en la barra de cada elemento. Ya, profe, gracias. No sé si el símbolo, creo que sí le deja calcular directo o no. Si no, de mala toca hacer a mano de una matriz 2 por 2. No está tan lejos así de 2 por 2, si se acuerda de memoria. Hay que calcular el determinante. Bueno, sí podría salir para ahorrarnos el tiempo. Vamos a chequear, póngale en el... sí, creo que sí le deja. A mí me Yo creo que... sale, No, sí, la inversa me sale 1/3 menos i tercios, ¿no?
Un tercio. Y a la derecha menos i tercios. Ya. Y entonces 1/3, 2 i tercios. Acá también un tercio. Ajá. Y después 2 i tercios. Eso sería sin conjugar. Ya. No Entonces, será conjugar. pues, si repasamos ahí, tendríamos otra vez esto. I menos I. Y ahora toca hacer las barras. Entonces va a continuar el proceso. Vamos a hacer en detalle. A ver, I menos I. Y debo hacer pero ya me equivoqué. El de la izquierda también era transpuesto, ¿no? Estoy olvidando de eso. El de la izquierda aquí le puse a limpio. Habría que transponerle. Era transpuesto. Entonces ahora sí en naranja va más bien al revés. No se vaya a confundir, ¿no? Porque aparece la transpuesta y la barra separado. Lo natural hubiese sido que les lleve la misma información acá para hablar de la adjunta. Es simplemente por nuestra anotación de vector, ¿no? Como escogimos al vector como columna, entonces de la izquierda necesito transponer. Si le pone el vector como fila, entonces la transpuesta va acá y ahí sí tiene justicia con la idea de adjunta o autoadjunta. Yo se confundo nada más. Es por nuestra anotación que debo transponer el del otro más bien. Bueno, aquí al final me va a dar entonces 1i, ¿cierto? Y transpuesto el 1 nada más i. Y aquí conjugar, un tercio conjugado, un tercio. Este cambia de signo a más. Este era positivo, me queda como está. Y este cambia de signo, 2i tercios. Y ahí vamos a ver, si estamos bien en el cálculo, me debe dar una matriz que verifica la idea de producto punto. Debe ser autoadjunta, sí o sí, esta matriz. Eso no es verdad. Creo que voy mal ya entonces. No me Un cálculo que- dio autoadjunta la matriz. No, ¿no es cierto? Algo anda mal. No sé si calculamos algo mal arriba. A ver, déjeme repasar el cálculo en el Simulab. A ver, yo estaba intentando ver por acá. Sí, no, pues a mano. A ver, ¿cómo era aquí? Yo tenía matriz. A ver, 2 por 2. Hay que ver si me nota como queríamos. 2, 1. A ver cuál va a escribir. Voy a intentar calcular todo. La de la izquierda sería, ya de una vez le pongo transpuesta. Y 1. Y aquí sería menos i. Así, ¿cierto? Esto debo multiplicarle por la inversa. Así creo que lo puedo poner directo aquí. Inversa de la matriz 2 por 2, que es, bueno, la barra me va a fallar. Y, bueno, sí. Sí, no. Etapa mejor la inversa. A ver, vamos a controlar mejor así. Inversa. Sí, le calcula bien, ¿no es cierto? Me está dando. Ya, entonces si le ofrece una versión de conjugar aquí. Me toca. La inversa sí debe estar bien, porque le multipliqué, o sea, las multipliqué las dos y sí da la identidad. Ya, déjame copiarle la inversa de esta matriz. Esto entonces. Y la de la izquierda era. Se me perdió. A ver, a ver. Acá, en esta matriz. Sería la transpuesta de esa. Ahí hay que transponer, entonces me va a dar. Ahí no va a fallar. Me va a estar fallando. Me va a dar una. Me sale algo así. Que desafía la idea porque no es autoadjunta ni tampoco es diagonal real. Algo fallamos.
¿Qué hicimos mal? A ver, recapitulando. Yo tenía los vectores i, el primero era 2i, y el otro un elemento de la base que puede ser 1 y menos i. Bueno, entonces estos elementos se escribían como columnas de mi matriz de cambio de base, ¿no? 2i y 1 menos i. Entonces esta es la matriz que va de B1 en base canónica. Quiero despejar la matriz en base canónica, uso la matriz de la base 1. Como quiero que sean ortonormales, es la identidad. Entonces la matriz de la derecha, para que haga el efecto, debe poder... Ah, les puse al revés, ya le veo que está al revés. Si le había dicho, véale como fuera una maquinita, ¿no? Esta maquinita va a recibir cosas escritas en base canónica. Lo que acabo de escribir a la derecha está al revés. No puede aceptar cosas en base canónica o están escritas al revés, historias. Le volvemos a despejar, cambiémosle. Está al revés, ¿no? Sí, si se da cuenta. La matriz que debo escribir acá es la que va a recibir. Ay, no, pero verdad, es porque habíamos pasado por inversa. Regresando a la versión anterior que tenemos aquí. Debe recibir en base canónica y devolverme en base 1 para usar la matriz del producto interno en la base 1. Pasa por la barrita, multiplica y para devolver acá debe multiplicar, está al revés, ¿o no? El vector de la izquierda. ¿Se acuerdan dónde salía este pedazo? Esto es lo que reemplazaba a esto de aquí, antes de la transpuesta. Entonces, a ver si le vemos la lectura acá. Esto que estamos reemplazando, este vector, para poderse escribir en base canónica, a ver, no voy a escribir acá la ecuación para salir de dudas. Al final lo que estamos reemplazando en esta línea de acá. A ver, sí, este vector quiero descomponerle en el paso, cambio de base. O sea, y escrito en base canónica, como llego a él con la matriz de cambio de base, es pasando de base 1 a base canónica. Entonces reemplaza esto en esta línea. Y es por eso que hereda matriz base hasta al revés. Esto va al revés, entonces. Tuvo de base 1 a base canónica y hereda la barrita por la forma de despejar. El momento que escribo el del... ¿Sí? Y en base canónica, ¿qué le sucede? Desaparece. A ver, estoy escribiendo al revés. Estoy escribiendo al revés, perdón. Esta identidad, o sea, esta expresión es la que le queremos reescribir para ver la información en base canónica. Entonces, la ecuación al revés. Esto es lo que vamos a despejar o a simplificar o a reemplazar y escrita en base 1. Entonces, estábamos bien. Y en base 1, como llego a y en base 1 en función de la base canónica, sería coordenada base canónica a y1. Pues, mentalmente es como que reemplazo esto acá, ¿cierto? Entonces, hereda la expresión en la base 1 por matriz, base canónica y base 1. O sea, a la final, exagerando acá, lo que estoy escribiendo es, vamos a reescribir esto. Sí, vamos a poner en detalle. Es que habíamos despejado eso la otra vez, pero no sé dónde quedó. Estoy escribiendo aquí la idea del producto interno en la base canónica. Entonces, matriz, base canónica, vector, base canónica. La que quiero despejar es base 1. Base canónica. Ahí sería la matriz antes de Y, ¿no? Sí. Ahora ponemos así y aquí simplemente X base canónica. Transpuestos. Ya, esto es, a ver si borro por acá, son tu espacio. Esto es el producto interno de X de Y, tal cual. Pero está usando la idea de base canónica.
Y bueno, vamos a escribir todo a ver para despejar bien. Pues está causando una duda ahí en una de las matrices nada más. Esto escrito en otra base, en la misma idea, escribo X en la base 1, transpuesta por la matriz que sí conocemos, escrito en base 1, multiplicado por Y en base 1. Eso es lo que dice la teoría. Puedo escribir el mismo producto interno en dos bases distintas, siempre que las conozco. Entonces aquí viene la forma de lo que intentamos despejar. Y esto es verdadero para todo vector, ¿no? Para todo X y Y. Bueno, entonces ahí vamos a intentar desaparecer. ¿Cuál me conviene? Como quiero, como esta es conocida, esta sí la conozco. Esta es la incógnita. Vamos a intentar despejarla a ella. Acá. Entonces dice, yo le reescribo aquí lo que conozco. Vamos a dejar lo mismo así. Y aquí es lo que quiero reemplazar. ¿Cómo escribo al vector Y en base 1 usando la idea de base canónica? Entonces, si le reemplaza aquí mismo, dice, en vez de Y base 1 sería matriz que va de base canónica a base 1 por Y escrito en base 1. O al revés, ¿cuál me conviene poner? Como a la final, claro, como a la final voy a intentar simplificar esto, bueno, escribimos la otra. Claro, ahí viene la idea. Base canónica, base 1. No funciona ahí porque esto debe estar escrito en base 1. Es la otra misma. La que va de base canónica, base 1. Sí, está bien. Entonces, es lo que estoy reemplazando, ¿no? Y base 1 lo puedo ver como Y base canónica pasado por la matriz de cambio de base. Entonces, aquí estoy simplemente reemplazando en esta expresión. Acá lo propio, ¿cierto? La misma idea. Para poder escribirle en base 1, lo veo primero en base canónica y matriz de cambio de base, de canónica a base 1. Y ahí sí reagrupo esta historia. Reagrupo y le pone X base canónica transpuesta. Aquí adentro va a quedar la matriz transpuesta M base canónica, base 1 transpuesta por esta matriz en cuestión que ya la conocíamos, que era la identidad, por la matriz de la derecha que sería matriz base canónica, base 1 conjugada, por el vector Y base canónica transpuesta. Entonces ahí sí reconoce la idea, como es para todo X, ahí viene el arte de simplificar con están escritos en la misma base, ahora sí puedo hacer eso, se va y concluyo con la identidad, que le estaba escribiendo mal. Ahora sí le acabamos de deducir bien. Pues tengo yo la matriz incógnita, pero escrita en base canónica, se va a ver como la identidad, que ya no pinta nada, y a derecha tendría matriz que va de base canónica a base 1 conjugada, y la de la derecha, la matriz que va de base canónica a base 1 transpuesta. Entonces, eso es lo que se exige calcular. Ya, ¿cuál sí conocíamos? Bueno, esto ya, la matriz que va de la base canónica al revés, la otra es la que conocemos, de la base 1 a la base canónica, le estaba poniendo al revés. Esa matriz es la fácil porque se ve como columnas de los vectores, que simplemente era, ¿dónde está? 2i y 1 menos i. Dice justo ahí precisamente, ¿por qué la matriz que va de B1 a BC son esos dos vectores? Siempre pasaba, o sea, ¿recuerda la idea de cambio de base es la identidad? Tengo que pasar de C2 a C2. Aquí escribo base 1 y la base 2. Entonces cojo el vector de salida que es el canónico, 1, 0. Y lo escribo, la base 1, perdón, el vector de la base 1 es 2i. Y lo escribo en base canónica, o sea, es 2 veces 1, 0, más i veces 0, 1. Entonces, estos eran las columnas de la matriz de cambio de base. Es la fácil de escribir siempre. ¿Sí? Entonces, siempre va de memoria. Cuando voy de base 1 a base canónica, descompongo la base 1 en la canónica, que es inmediato. Entonces, escribe así. Y la otra, entonces, la matriz de B canónica a B1 es simplemente, ahora sí, la inversa de esta cosa. Y ahí veo que estaba escribiendo aquí mal, porque la que necesitaba invertir era la de la izquierda, iba, ¿cierto? Era 2
1 menos más i menos i. Esta calculo la inversa y luego hago la transpuesta y luego multiplico por la barrita de la matriz de acá. Pero, o sea, está diciendo que solo una de las matrices debe ser inversa. Ajá. ¿Por qué no las dos? Si las dos son de matriz de B canónica a B1. No lo entiendo, ¿verdad? La matriz que va de base 1 a base canónica ya está determinada, es inmediata. Ajá, Simplemente la ajá. voy a reemplazar acá. La otra es la que necesito invertir, porque va al revés. Ajá, sí, a ver, sí. La matriz que va de base canónica a B1, ¿no? Es la inversa de la que está arriba, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que usar esa matriz dos veces, ¿no? Primero traspuesta y después conjugada. No, una nomás. Nota que son distintas, ¿verdad? Tengo de canónica a 1, Y en la izquierda de canónica a 1. canónica 1 transpuesta. Ah, no, sí es verdad. Claro, ambas ya las escribí de la misma manera. Entonces necesito usarlas ambas al mismo lado, ¿no? Canónica 1, entonces al final tengo que invertir ambas. Acá, ¿verdad? Sí. Ambas están escritas ya del mismo lado, ¿verdad? Ambas están escritas del mismo lado. Entonces tengo que invertirlas y calcular la transpuesta. Por eso no estaba funcionando. Bueno, esa nos va la hora. Ahí le va a calcular, en el Simulab me debe dar ahora sí una versión. La otra opción, ¿verdad? Un poquito más sutil. Yo había forzado, como decía, que mis dos vectores sean ortogonales. Pero si no quiero eso y realmente quiero tener un ángulo a la final, decir que U es ortogonal a S, lo que está forzando es que el ángulo sea 90 grados. Pero bien podría ser cualquier otro ángulo. Usted diga, por ejemplo, que quisiera que sea, me invento, 10 grados. Entonces ya va a haber un cálculo para la altura, ¿no es cierto? Para U y para S. Y entonces tendría que tomarlo a este vector como candidato para hacer el proceso que hemos hecho antes, ¿sí? Porque este sería el ortogonal versus el de acá, el que tenga la altura 1. Entonces eso permite tener muchísimas más opciones, pero para no ligar al ángulo, que va a ser quizás un poco difícil de interpretación, la propuesta sería simplemente coja el S minúscula, coja el U y coja la diferencia de vectores como lo sabía hacer tradicionalmente, con la diferencia acá, o la diferencia, o podría incluso pensar en la idea canónica, coger la altura, coger este vector. Es como si tomara esta distancia en la base, en la espacio euclidiano, coge la altura, calcula tal cual como si usara el producto punto normal. Y por ejemplo, digamos que este vector le sale de distancia 2, digamos que de distancia es 2, por ejemplo. Pero tiene un vector explícito aquí, ¿cierto? Digamos, bueno, no es la diferencia porque tengo que pasar por el producto interno, va a calcular este vector, digamos, B, y va a tener distancia 2. Entonces, podría reciclar lo anterior, pero tomando más bien al vector resultante de restar acá y el otro vector S. Y a ellos hacerlo ortogonal y volver a hacer el proceso. ¿Y qué es lo que ganaría? Que ahora la altura, la norma de este vector, le convertimos a 1, que era el requisito. Sí, es un poquito más elaborada, como le digo, porque la interpretación es ya no forzar a que el ángulo sea 90, sino que sea cualquier ángulo. Simplemente coge la diferencia de los vectores y a ellos los provoca ortonormales. De esa manera se traduce esto en la altura que quiero de distancia 1. ¿Sí? Como le digo, es un poquito más elaborado, quizás no convenga ir por ahí, ¿cierto? De hecho, ya está resuelto acá, es bastante más rápido. Simplemente forzo a que sean los dos ortogonales y entonces la distancia es la altura, la norma del vector, ¿cierto? Pero, como le digo acá, explorar esas ideas podría tomar de la misma manera cualquier distancia, ¿no? De hecho, lo mismo funciona para S. O sea, S pudo haber sido más extraño, digamos, pudo haber sido más grande, por ejemplo, 5 y menos 5i. El otro vector está por acá. Entonces, la misma historia. Podría coger más bien como candidato a este vector. Intentar calcularles ortonormales para que esta sea la altura ahora. ¿Sí? Para que se convierta ahora estos en ortonormales y tener aquí una altura de distancia 1. ¿Sí? Esa sería la otra alternativa. Al final puedo hacer una combinación de él y de él, buscando cualquier otro vector y convertirlo en la altura. Es como tal cual, como si
usted tiene un triángulo cualquiera y hace a propósito que uno de ellos sea la altura. Por aquí estaba el U. Entonces, primero hicimos que esto sea la altura, convertirlo en un triángulo rectángulo para forzar a que sea la altura de 1 y gane como distancia. O, como les digo, la otra opción, coge cualquier otra combinación de vector y lo que va a hacer es al revés. Forzar a que esto sea 90 grados como triángulo rectángulo y la altura ahora se convierte en el de acá. ¿Qué sería la diferencia? Bueno, si este es U, este es S, este es U menos S, por ejemplo. Y con eso reciclo el proceso anterior, ahora con esos dos vectores. Y construyo, como le digo, esto como norma 1 y como ortogonal al espacio que quería. ¿Sí? Es un poquito más abstracta que esa es la idea porque es medio raro el triángulo que estoy formando, pero va a seguir funcionando. Sigo teniendo yo la idea de ortogonalidad, sigo teniendo el esquema y le invito a probar. Puede chequear acá la definición que le va a salir y probar con las manos que la altura sí se convirtió en 1. O en el otro camino, como le digo acá, simplemente los resta, ejecuta el proceso para ellos, va a descubrir otra fórmula del producto punto y ahí puede probar formalmente que la distancia de U a S terminó siendo 1. ¿Sí? Dice, Dígame. entonces, haciéndolo de la primera forma, ahora que tenemos la matriz esta resultante, entonces el producto interno sería coger dos vectores genéricos, ¿no? Y Sí, usar, ya usar la escrita matriz. ya escrita la matriz, escribe la fórmula y ya con los coeficientes, ¿no? Ahí sí ya es directo. Déjame ver ya para terminar. Calculémosle acá. Estamos calculando por al revés. Yo le Tenía- calculo, espera. Ahí le mando una foto. En el ¿Cuánto le Teams. sale? Pues si lo pongo acá. Si sale, ¿cómo se llama esto? Conjugada, se llama. Sale simétrica con los... se me fue. Autoadjunta. Aquí le calculo. Sí, dice la una era la inversa transpuesta y la otra es la inversa conjugada. Se multiplica y ahora sí corrobora. Sí, ahí estamos seguros de que funciona. Me da un noveno de 2 menos y 5. Nada más, ¿no? 2 menos y 5. Y ahí corrobora la idea. Es una matriz de diagonal real y es autoadjunta. Me come el signo. Si me iba acá arriba. ¿Sí? Y ahí puede interpretar. El coeficiente 1 noveno está a propósito para que la altura se convierta en 1. ¿Sí? Y la configuración de la matriz que provoca ortogonalidad. Entonces, la definición del producto punto ya hace un momento Z1, Z2 por W1, W2 se midía simplemente en coordenadas 1, B, no D, y ahí escribe como de costumbre. 2 veces Z1, W1, luego van los combinados, ¿no? Menos I primero, segundo, más I segundo, primero, y 5 veces segundos. Y ya está. Sí, llegar a la fórmula ya no cuesta nada. Arriba no está escribiendo mal el paso de matriz. No hace falta volverlo a deducir, ¿no? Póngale mejor ahí una ayuda a memoria el despeje que logramos hacer para convertir la matriz en una base como la matriz en otra base. O sea, al final lo que me interesa es lo que voy a encerrar aquí en rojo, bueno, en rosado, creo que en rojo. Esta matriz se la puede ver así por cambio de base. En donde estoy usando que conozco a una, ¿no? Si fuese al revés, conozco la de acá y me toca despejar contrario, ¿no? Pero si la ve de un lado, simplemente cambia el nombre. En vez de BC, póngale otro nombre. En vez de uno, pone otro nombre y tendría aquí la conexión. ¿Sí? Póngale aquí en general, entonces más bien la matriz en base a 1, que es la que conozco y la que no conozco. Entonces, esa es la identidad que estamos usando. Al futuro, como le digo, ya mejor no vuelva a despejar, úsala nomás como resultado de curso para ahorrarnos el cambio. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. Sí, yo creo que con el tiempo sí estábamos. Quizás perdimos mucho ahí tratando de volver a deducir la ecuación. Si lo hace en papel, trate de ahorrarse tiempo de esos cálculos tediosos, no amerita mucho estar calculando ahí inversa de una matriz, multiplicar matriz por matriz. Puede hacerlo aparte, ¿no? Y concluir. Bueno, quedamos ahí. Estamos viendo el viernes. Tenga una buena tarde. Gracias. Igualmente, profe. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego.